Eventos y Convenciones es la opción ideal para realizar esa celebración especial. Con sus nuevas y modernas instalaciones, equipamiento audiovisual tanto en sonido como en pantallas de video wall para todo tipo de eventos. Servicio personalizado para el éxito de su acontecimiento. Excelente ubicación, Avenida Costanerita número 1360, entre calles 13 y 14 de Obrajes. Contáctanos a los teléfonos 698-58-886, 735-84-224 o visítenos en Facebook, Centro de Eventos Colegio Médico. Agua Sport, el mejor sabor a limón. Es más refrescante, con mucho sabor a limón. Cero calorías, deliciosas, sin azúcar, con puro sabor a limón. 1,5 litros y 600 mililitros del mejor sabor a limón. Agua Sport, con puro sabor a limón. Y no tiene gas. Agua Sport es de La Cascada, orgullosamente boliviana. Con puro sabor a limón. Viral Fox, el nano líquido antiviral textil que tiene la capacidad de destruir al COVID-19. Crea una super capa protectora para electrificar tus prendas generando 3000 grados centígrados a nivel subatómico. Imperceptible para personas o animales. Solo debes rociar el producto de tus prendas, telas o textiles y dejar secar unos minutos y listo. Blindarás las prendas por más de 10 lavados 24/7. Convierte tu ropa normal en ropa inteligente. Cuida y protege a tu familia. Viral Fox, desarrollado por Foxton, Industria Boliviana. El Centro de Eventos y Convenciones es la opción ideal para realizar esa celebración especial. Con sus nuevas y modernas instalaciones, equipamiento audiovisual tanto en sonido como en pantallas de video wall para todo tipo de eventos. Servicio personalizado para el éxito de su acontecimiento. Excelente ubicación, Avenida Costanerita número 1360, entre calles 13 y 14 de Obrajes. Contáctanos a los teléfonos 698-58-886, 735-84-224 o visítenos en Facebook, Centro de Eventos Colegio Médico. Las 5 noticias más destacadas del día. Santa Cruz, en el Día Mundial contra el Cáncer, pacientes piden auxilio. COVID, 62% de la población global está vacunada. Chile es el tercer país con mayor porcentaje. Salud compromete 102 millones de bolivianos para la lucha contra el cáncer. Investigación demuestra que nanopartículas magnéticas combaten el cáncer.
Hospital de la Mujer no tiene espacio para atender más pacientes. Médicos piden su cierre por COVID-19. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, querida familia boliviana. Qué lindo es entrar nuevamente a sus hogares a través de las pantallas pues, de Doctor TV, a través de la señal de TVU. Quiero mandar un saludo bien cordial a todas las mamás, papás, a todos los niños, a toda la gente mayor que nos está mirando ahí en la casa. Yo soy el doctor Johnny Williams Quispe. Yo soy traumatólogo, ortopedista pediatra, cirujano de columna vertebral y oncólogo osteopediátrico. Como es costumbre en el programa Doctor TV, vamos a estar platicando acerca de temas de la salud y como les había prometido el día lunes, desde el día lunes estamos adelantando esto. El día de hoy vamos a hablar acerca de las varices. Vamos a hablar de esas cosas que están por detrás de nuestro uso, de nuestra región de las piernas, así unas cosas medio tortuosas, color verduzca, colores azules. Hay mucha gente que se queja de las varices, me duelen las piernas, doctor, me cansan las piernas, me duelen las piernas. Y ahí nuestra gente mayor ahí en la casa, me ha aparecido una herida, doctor, una úlcera por detrás de la pierna, no se sana, no se cura. El día de hoy vamos a hablar de ese tema bien importante de las varices. Para este tema de las varices hemos invitado a alguien bien especial, a alguien con mucha, pero mucha preparación, una persona súper reconocida, a la doctora Valeria Salinas. Ella es cirujana vascular y angióloga. Doctora Valeria Salinas, qué gusto realmente es tenerla aquí, saludarla en esta noche pues en el programa Doctor TV, doctora. Muchas gracias, Johnnycito. Para mí es un honor poder estar aquí junto a ti en este programa. Después de, creo que varios años, ya vine alguna vez cuando estaba el doctor Larrea como conductor en forma permanente, sin tener otras obligaciones importantes. Y como digo nuevamente, muchas gracias por la invitación y es un gusto y un placer estar aquí contigo. Muy bien. Doctora, para empezar, a ver, ¿qué es este tema, doctora? ¿Qué son esas varices, doctora? ¿Qué son esas varices que tanto nos aquejan a la población, doctora? Bueno, así como explicabas vos, las varices, para que entienda la gente, son las dilataciones de las venas superficiales. O sea, hay lo que se llama la insuficiencia venosa crónica, que se divide en lo que es insuficiencia venosa profunda, que es de las venas profundas, y la insuficiencia venosa superficial, que es de las venas superficiales, que son las que podemos ver. Entonces, cuando un paciente dice, me han dicho que tengo varices, el paciente tiene que ver que tiene esas dilataciones venosas que pueden ser de diferente tamaño. Así como tú has dicho, aparecen en las piernas, generalmente por debajo de las rodillas, que es donde tenemos la mayor cantidad de venas. Esas profundas, doctora, son las venas que están por dentro de nuestra pierna y las superficiales, ¿cómo más o menos es? Las profundas son las que están en el medio de los músculos, entre los músculos, ¿no? Bien ocultitas. Exacto, no las podemos ver, ¿no? Y se las puede ver, en realidad, esas profundas con ecografía, ¿no? Un ecodoppler generalmente, que son las que nos dan las características de las venas profundas. Y las superficiales, que son las que provocan varices, en las piernas se encuentran en la grasita que está por debajo de la piel. Son esa cosa verde que vemos, doctora, por fuera de la piel, como si fueran serpientes. Esas son las superficiales. Exacto, ¿no? Y algunos tienen como arañitas, ¿no? Que es el término común que le dicen, arañitas vasculares, que son así como venitas muy delgaditas, que son de los capilares que se encuentran, esas sí están en medio de la piel. Entonces las varices son de diferentes clases, son esas como arañitas que están en la piel y son las otras venas que son tortuosas, que son varices como tal, que están por debajo de la piel en la grasa, o sea, está en la grasa que está entre la piel y el músculo. Cuando dice dilatación, doctora, de las venas, ¿cómo una vena se puede lograr ensanchar, elongar o algo por el estilo, doctora? Exactamente, o sea, hay muchos factores que los voy a explicar con los dibujos, ¿no? Hay muchos factores que hacen que las venas que tienen una tonicidad, porque las venas tienen un músculo en el medio, ¿no? Tienen una tonicidad que le dan como una fuerza, ¿no es cierto?, para que puedan bombear la sangre. Cuando esta fuerza se pierde, se van dilatando a diferentes niveles, porque no se pierde toda la tonicidad en forma homogénea. Entonces hay
lugares como serpientes, ¿no es cierto?, que se dilatan y como se tienen que acomodar al espacio que tienen, se va volviendo como víboritas, ¿no? Y pueden ser de diferentes tamaños. Algunas son muy delgaditas y algunas son realmente muy, muy gruesas y que pueden terminar o provocar las complicaciones que tú has dicho al inicio del programa, las úlceras, ¿no? Doctora, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué puede llegar a tener estas varices, doctora? ¿Por qué uno genera estas varices, doctora? Las causas son de dos tipos, o sea, por factores modificables y no modificables que tenemos todas las personas, ¿no? Un factor no modificable que tenemos por ser humanos es que estamos en bipedestación. Estamos parados todo el tiempo y al estar parados todo el tiempo, por gravedad, ¿no es cierto?, toda la sangre se acumula en la parte distal, ¿no? Al decir por gravedad, como que la presión es un poco más, ¿no, doctora? Exacto. Entonces es un factor no modificable. La edad es otro factor no modificable, por eso es que es más frecuente también en personas por encima de los 50 años, ¿no? Y la edad no podemos modificar, no podemos retroceder el tiempo, ¿no? Y pues, hace que las personas que son mayores, como has dicho, ¿no?, las personas muy adultas son las que se quejan de estas molestias, ¿no? Otro factor no modificable es la herencia. O sea, lamentablemente, como que nos dejan nuestros padres, nuestros abuelos algo que nosotros tenemos que aceptar. Nosotros tenemos una herencia al que nuestros padres o nuestros abuelos o alguien de la familia ha tenido varices, entonces predispone a que esas personas tengan ese factor de riesgo de tener varices que con otros factores que son los modificables, pues puede tener en algún instante de la vida. Los factores modificables que son la obesidad, ¿no? O sea que no es que uno quiera ser gordo, pero lo que va consumiendo, que puede modificarse en el tiempo, hace que uno pueda tener las varices o pueda aumentar la presión abdominal que evita o pone una fuerza contraria a la sangre que llevan las venas de abajo para arriba, ¿no es cierto? Y que por gravedad también estamos de pie, entonces eso hace que haya mayor presión a nivel distal y se provoquen las varices. El sedentarismo, ahora con la causa del COVID que ha provocado una cuarentena obligatoria o parcial actualmente, entonces la gente se mueve menos, camina menos, sale menos y por supuesto esto hace, ¿no es cierto?, que estemos en esto, se estanque la sangre porque no caminamos y por supuesto pues es un factor que se puede modificar. Otros factores modificables, entre comillas, el embarazo, ¿no es cierto? El embarazo hace que se modifiquen muchas cosas que por supuesto al terminar el embarazo y después en el puerperio, o sea, una vez que nace el bebé, se puede volver a modificar y puede volver a su estado normal, ¿no? O ver si con los factores hereditarios o los factores no modificables, pues la persona va a tener varices o no, ¿no? Entonces, todos estos factores pueden ser entre modificables y no modificables y nosotros generalmente podemos actuar en los factores modificables y poderle con eso dar una mejor calidad de vida y evitar la progresión de las varices o evitar que el paciente que tenga un factor de riesgo pueda tener las varices. Muy bien, a tomar en cuenta eso, lo que nos ha explicado la doctora, yo creo que está muy claro cuando nos habla de factores no modificables, nos dice la edad. Yo no puedo cambiar mi edad, no puedo modificar la parte genética. Cuando uno ya nace, le puede transmitir y hay cosas que sí se pueden modificar, que nos dice la doctora, el sedentarismo, la obesidad, nos menciona la doctora. Doctora, en esta parte hablando ya sobre las causas, la parte genética, si mi papá tiene varices, ¿qué probabilidad que yo tenga varices? Y si mi papá y mi mamá tienen varices, ¿qué probabilidad hay a que yo tenga varices, doctor? O sea, existe, por supuesto, al tener tus papás varices, mayor probabilidad de que tú tengas. Pero como te digo, si haces ejercicio, no estás sedentario, no eres obeso, la probabilidad es muy baja, ¿no? Aún así, nosotros, los médicos y la parte de cirugía vascular, podemos aconsejarte, ¿no es cierto?, el uso de algunos medicamentos que te ayuden con el tono, porque con el tiempo ese tono de las venas, así como el tono muscular que tenemos normalmente va cambiando, pues te podemos dar esa medicación para ayudarte y también el uso de medias de soporte elástico graduada, ¿no?, de acuerdo a tu, ¿cómo te puedo decir?, a tu físico, a tu tamaño y todo eso. Entonces, a la medida, ¿no, doctora? Exacto, y por eso es importante que sea evaluado el paciente y no
sea, en conjunto para poder decir sí, puede usar este tipo de medias, ¿no? Mire, por ejemplo, ahí tenemos, doctora, y ese señor tiene varices, doctora, esa Sí. imagen. Esas son unas varices que serían de los capilares o de las vénulas que se encuentran en el medio de la piel, lo que comúnmente se conoce como arañas vasculares, ¿no? Esas son un tipo de varices. Esa es una Un varices- grado leve, digamos, ¿no? Ah, es Muy leve, leve. está dilatada. ¿Es la parte interna o externa de la pierna, doctor? No, esa es la parte interna del muslo, ¿no? O sea, eso puede ser, algunas personas tienen eso porque aumentan de peso, ¿no? Entonces, al aumentar de peso, aumenta el grosor de la piel, aumenta también la grasita y, por supuesto, aumentan los vasos o las venitas, ¿no? Y si es propenso a tener varices, por supuesto que eso va a aumentar. Doctora, ahí por ejemplo se puede ver esa imagen que es de color medio verduzco, azulado, que es medio tortuoso, parece siempre una araña, parece eso. Pero arribita, doctora, están otras chiquititas, ¿esas también son varices, doctora? Sí, son de diferentes tamaños, o sea, las arañas que comúnmente se llaman, que en nombre médico serían telangiectasias o varículas, varían entre venas de 1 a 3 milímetros. Esas son varices chiquititas. Exacto, ¿no? Por eso se llaman varículas, ¿no? Que son venas que son menos de 3 milímetros de diámetro y que están en el espesor de la piel. Doctora, ¿las varices duele, doctora? Entre los síntomas, algunos pacientes son asintomáticos, o sea, solamente tienen las varices o varículas como esas que hemos visto en la foto, o pueden tener tortuosas y no tener síntomas. Y algunas personas tener varices más pequeñas y tener síntomas como dolor. El dolor, por supuesto, no es que si uno tiene dolor en las piernas, tiene varices o son por las varices. Es por eso que hay que evaluar al paciente y ver si el dolor es por esa causa o puede ser otras causas que pueden confundirse y pueden confundir tanto al médico como al paciente, ¿no? Como el dolor por neuropatía, que es una irradiación de los nervios de la columna, dolor musculares, que a veces es por contractura muscular, que también pueden hacer que duelen las piernas, o dolores a nivel de los huesos y o articulaciones que están cerca al lugar de la varice. Entonces, todo eso tiene que ser evaluado para poder decir si el paciente tiene dolor por las varices, ¿no? ¿Y uno se cansa, doctora, cuando tiene varices? El término es más bien, tiene como un cansancio en las piernas, digamos, ¿no? O sea, no es un cansancio general, es un cansancio en las piernas, sobre todo en las varices de las venas principales, las venas tronculares. Las arañas vasculares como tal, como en la fotografía, más que todo provocan un disconfort estético y pueden provocar en las personas cuando tienen mucha cantidad un escozor a nivel de las mismas, ¿no? El cansancio generalmente se provoca por varices o dilataciones venosas por debajo de la pierna que son de calibres ya de medio centímetro a 1 centímetro y más, ¿no? Que por supuesto a la sangre estancarse en gran cantidad en ese lugar, pues le provoca al paciente la sensación de cansancio o como si tuviera una bota puesta ahí, muy pesada, que le provoca esas molestias, ¿no? Doctora, en relación a esto del cansancio, alguna vez la gente habla y dice, doctora, he sentido como una pedrada. ¿Alguien puede sentir una pedrada así en la pierna, doctora, o no? Generalmente, por varices, no, es muy poco probable. Esas puede ser otro tipo de patología, ¿no? Como la formación de un coágulo en las venas profundas, ¿no? Pero así como una pedrada para las varices, muy difícil o muy poco probable. En las imágenes, doctora, estamos viendo ahí también unas imágenes, pero ya no parecen tortuosas. ¿Eso también son varices, doctora? Se ve así como si estuviera moreteado, doctora. Sí, no, en realidad si uno ve de cerca, por eso es bueno evaluar al paciente, esas son unas arañas vasculares, ¿no? Y por supuesto hay que ver, todas esas arañas deben tener un origen, una venita principal, digamos que es como una cabecita de medusa que también llamamos, de donde empieza y se van dividiendo, ¿no? Esas varices, por ejemplo, que estamos viendo ahí en las pantallas, doctora, es decir, es como si fuera un arbolito más o menos que tiene un origen y así se va ramificando. Exacto, ¿no? Tiene, por eso, como un tronquito principal que es seguramente un poquito de mayor calibre que el resto y que se van dividiendo como arañitas en el resto de la pierna, ¿no? Y de diferente calibre, por supuesto, como las ramas de un árbol. Doctora, y esas imágenes que también logramos ver, ¿por qué se ven verde, doctora? ¿Está lleno de sangre eso? ¿Es vena? ¿Por qué se ve así como verduzco, doctora? ¿Qué es eso, doctora? Eso que se ve verde es porque como están en la superficie y por supuesto la sangre a través de la piel puede verse entre roja, violácea y azul, ¿no? Y medio verduzca dependiendo de la interposición de otro vaso, ¿no? O sea, es por eso que cuando uno evalúa a estos pacientes a veces tiene que usar o ecografía, ¿cierto? O transiluminadores especiales para poder captar, ver el origen de la cabecita esa que decimos como cabeza de medusa o el origen como de un arbolito, del tronquito.
para ver la región, el origen. Muy bien, a todas las personas que recién se están sintonizando al programa Doctor TV, el día de hoy estamos hablando acerca de las varices. Estamos con la doctora Valeria Salinas, ella es cirujana vascular y angióloga. Pueden mandar sus mensajes y escribir si alguien en la casa tiene varices al 624-05-321. Doctora Valeria Salinas, cirujana vascular, ¿qué exámenes complementarios se tienen que solicitar en el caso de las varices? ¿Ecografías, tomografías, resonancia? ¿Existe algún examen complementario, doctora? En realidad, muchos exámenes complementarios nos pueden ayudar con el diagnóstico o para descartar la causa por la que el paciente consulta, ¿no? Pero uno de los que mayormente se utiliza, que es el ecodoppler, ¿no? Que tiene que ser realizado por alguien que sea experto en ecografía, donde nos puede detectar el flujo de las venas, el tamaño de las venas. ¿Ese ecodoppler es una ecografía, doctora? Es una ecografía y no provoca ninguna molestia al paciente, ni tampoco hay riesgo de ninguna complicación. Se puede realizar otros exámenes como tomografía, flebografía, que es radiografía con contraste que pinta las venas, pero el riesgo de estos exámenes es, primero con la tomografía, uno se irradia, ¿no? Y con la flebografía, que es, como hemos dicho, la radiografía, con un colorante que se le pone a las venas, pues hay que pinchar al paciente y puede irritar las venas, puede provocarle algún tipo de alergia o todo eso. Entonces, por eso actualmente la ecografía en manos expertas es un examen de mucha ayuda para el cirujano vascular y para el paciente, por supuesto. Muy bien, entonces ya ahí está la respuesta por si alguien se estaba preguntando con qué tipo de examen complementario podemos diagnosticar, pero obviamente es más un examen clínico, ¿no, doctor, el tema de las varices? ¿O sí se necesita exámenes complementarios? Cuando hay duda, ¿no? Es lo que explicábamos hace rato, el dolor, por ejemplo, que presenta el paciente normalmente puede ser por varices como no. En esos casos, el ecodoppler, por supuesto, nos va a ayudar mucho, ¿no? Para descartar. Existe lo que son las varices también primarias y secundarias. Entonces, las varices secundarias a otra enfermedad, ¿no es cierto?, nos pueden hacer confundir y entonces el ecodoppler nos ayudaría muchísimo. Doctora, alguien tiene varices, ya nos había hablado acerca si las varices pueden ser grandes, pueden ser medianas o pueden ser pequeñas. Doctora, en el caso, por ejemplo, de una varices pequeñita, muchos hemos escuchado hablar ese tema de la escleroterapia o la esclerosis, les ponen unas agujitas, unas inyecciones. ¿Es bueno, doctora? ¿Es malo? En realidad, por eso hemos dicho, lo importante es que sea evaluado por un cirujano vascular angiólogo para decidir la conducta del paciente, ¿no? Se usa la escleroterapia, que se usa con polidocanol, hay otros que usan con glucosa 75%, que está descrito, está usado, hay protocolos internacionales, pero lo importante, ¿no es cierto?, es ver la causa por la que tiene el paciente las varices y poder, secundario a eso, hacer la escleroterapia que hemos dicho, ¿no? Doctora, justo mire esa imagen, hace ratito estaban colocando una imagen. Esa es la escleroterapia. ¿Qué es eso, doctora? La escleroterapia consiste en la inyección de una sustancia que va a irritar la vena de diferente tamaño y por irritación la va a cerrar. O sea, se irrita y se cierra. Por eso es importante, ¿no? Se puede hacer en forma de líquido o en forma de espuma, ¿no? Y por eso es importante que sea evaluado, porque al ser una inyección que le estamos introduciendo al paciente, también podemos tener complicaciones. Y entonces por eso es importante que el paciente sea evaluado antes de realizar una escleroterapia. Doctora, esta escleroterapia ahorita, la que estamos viendo en las imágenes que le está colocando en la pierna del paciente, ¿se puede colocar en todos, doctora? ¿Existe un tamaño adecuado? ¿No, doctora? ¿Quiénes son candidatos para colocar estas inyecciones, doctor? Claro, en realidad, por eso este tipo de tratamiento se puede realizar en cualquier persona. Es importante igual evaluar las comorbilidades, o sea, qué otras enfermedades tiene el paciente, ¿no? Y la edad del paciente para realizar estos exámenes. Normalmente, como decía al inicio, estas venitas pequeñas generalmente son de problema estético, aunque pueden provocar algún cierto tipo de molestia, pero no le van a provocar el dolor que tenga en la pierna. Entonces, si en algún instante el paciente cree que colocando estas inyecciones, ya sea por espuma o como solución, le calme el dolor al paciente, pues puede equivocarse, ¿no? Se puede realizar a cualquier edad. En otros países donde hay verano, hay playas, las mujeres generalmente son las que mayormente acuden a estos tipos de tratamientos para que no tengan esas venitas, que normalmente, como les decía al principio, también es un problema estético y un problema de disconfort para el paciente, y sobre todo para las mujeres que van a la playa o que tienen que ir
usar shortcitos o falditas cortitas, ¿no? Y que no les gusta mostrar las piernas así, ¿no? Y que no lo ven muy estético. Entonces, en esos casos sí se puede realizar, no hay una edad, por supuesto, en niños hay que evaluar la causa y, por supuesto, en adultos hay que ver si tienen otras enfermedades o no. En la anterior imagen, doctor, estábamos viendo que esa inyección le estaban colocando bajo ecografía. ¿Se coloca con ecografía, doctora? Es mejor hacerlo bajo ecografía, ¿no? O sea, para poder tener el lugar exacto donde se introduce la solución o la inyección, es importante hacerlo con ecografía, ¿no? Y no equivocarse, porque si hay una extravasación de este líquido por fuera de la vena, puede provocar una herida, una úlcera o también manchas en la piel, ¿no? Las manchas pueden ocurrir también incluso haciéndolo dentro del vasito, porque puede extravasarse cuando el vasito se cierra por irritación, y entonces en ese caso, ¿no es cierto?, puede provocar esas manchitas. Pero en algunos casos, cuando se extravasan o están muy superficiales y no se realiza con guía ecográfica, pues se puede provocar heridas muy grandes. Muy bien, ahí está la doctora Valeria Salinas, cirujana vascular, nos está hablando acerca del tema de las varices. Vamos a volver en un segundo bloque. En un segundo bloque le vamos a preguntar a la doctora Valeria Salinas cuándo tienen que operarse, si la cirugía es segura. Vamos a preguntarle acerca de esas vendas elásticas y vamos a preguntarle cómo podemos prevenir estas varices. Vamos a volver para un segundo bloque y continuamos con el tema de varices con la doctora Valeria Salinas. De eventos y convenciones es la opción ideal para realizar esa celebración especial. Con sus nuevas y modernas instalaciones, equipamiento audiovisual tanto en sonido como en pantallas de video wall para todo tipo de eventos. Servicio personalizado para el éxito de su acontecimiento. Excelente ubicación, Avenida Costanerita número 1360, entre calles 13 y 14 de Obrajes. Contáctanos a los teléfonos 698-58-886, 735-84-224 o visítenos en Facebook, Centro de Eventos Colegio Médico. Agua Sport, el mejor sabor a limón. Es más refrescante, con mucho sabor a limón. Cero calorías, deliciosas, sin azúcar, con puro sabor a limón. 1,5 litros y 600 mililitros del mejor sabor a limón. Agua Sport, con puro sabor a limón. Y no tiene gas. Agua Sport es de La Cascada, orgullosamente boliviana. Con puro sabor a limón. Viral Fox, el nano líquido antiviral textil que tiene la capacidad de destruir al COVID-19. Crea una super capa protectora para electrificar tus prendas generando 3000 grados centígrados a nivel subatómico. Imperceptible para personas o animales. Solo debes rociar el producto de tus prendas, telas o textiles y dejar secar unos minutos y listo. Blindarás las prendas por más de 10 lavados 24/7. Convierte tu ropa normal en ropa inteligente. Cuida y protege a tu familia. Viral Fox, desarrollado por Foxton, Industria Boliviana. El Centro de Eventos y Convenciones es la opción ideal para realizar esa celebración especial. Con sus nuevas y modernas instalaciones, equipamiento audiovisual tanto en sonido como en pantallas de video wall para todo tipo de eventos. Servicio personalizado para el éxito de su acontecimiento. Excelente ubicación, Avenida Costanerita número 1360, entre calles 13 y 14 de Obrajes. Contáctanos a los teléfonos 698-58-886, 735-84-224 o visítenos en Facebook, Centro de Eventos Colegio Médico. Ya volvimos, estamos hablando acerca del tema de las varices. Estamos con la doctora Valeria Salinas. La doctora es cirujana vascular y angióloga. Hemos hablado acerca
de esas varices, de esas cosas que tenemos dentro de los pies, ahí adentro, detrás del tuso tenemos, donde están ahí nuestros chamorros, unas cosas anchas, dilatadas, tortuosas, como arañas, unas cosas verdes, de esas cosas estamos hablando, de las varices. Habíamos hablado acerca de las causas, habíamos dicho que había causas, por ejemplo, genéticas, que a alguien nos podemos transmitir de hijo, de padre a hijo. Habíamos hablado acerca de la edad y a partir de los 50, 60 años, cómo aumenta la frecuencia de la edad. Habíamos hablado acerca de también que la obesidad puede ser un desencadenante, personas que están sedentarias. Habíamos también platicado que el estar mucho tiempo parado también puede ser una causa de las varices. También nos había mencionado la doctora Valeria Salinas que las varices nos pueden generar dolor a nivel de las piernas, una sensación de cansancio que nos puede generar. Nos había hablado que el examen complementario que utilizan para el diagnóstico, para corroborar ese diagnóstico, es el ecodoppler. Nos habíamos quedado también que en el tratamiento utilizamos la escleroterapia, una inyección que les colocan los doctores cirujanos vasculares. Ahora le vamos a preguntar a la doctora Valeria Salinas cuándo las personas son candidatas, doctora Valeria Salinas, para una cirugía. Cuando uno ya dice, no, ya tienes que operarte nomás, doctora. Primero, indicar a todos que las varices no son de una cirugía de urgencia, ¿no? Es una cirugía electiva, o sea que el paciente puede elegir en qué momento operarse, ¿no es cierto? Y, por supuesto, después de haberle diagnosticado, tratar de descartar si la causa de las molestias que tiene el paciente es las varices. Entonces, una vez que tiene eso, el paciente puede decidir cuándo operarse y decidir, incluso dependiendo del examen complementario que realizamos, qué tipo de cirugía se puede realizar. Entonces, ya habíamos hablado de la escleroterapia y, por supuesto, hay otros procedimientos quirúrgicos que son endovasculares, como el láser endovenoso, ¿no? Donde se utiliza una fibra especial que entra por dentro de la vena con ayuda ecográfica y hace que se le dé una cierta cantidad de calor dentro de la vena, dependiendo del diámetro de la vena, para poder cerrarla, ¿no? Entonces se va cerrando paulatinamente desde las colaterales grandes y las venas principales que provocan las varices. Ese láser, doctora, es así como una cosita roja, lastima, duele, doctora, ese láser. Claro, si se lo hace sin anestesia, o sea, hay que hacer con anestesia local o anestesia raquídea, dependiendo del paciente, ¿no? Se le puede hacer con, o sea, una vez que se le hace con el tipo de anestesia, pues no duele, ¿no? Y después de la cirugía, pues se les da sus calmantes, como cualquier otro tipo de cirugía, para poder manejar el dolor, porque al final es una cirugía. Así como yo les comparo a algunos pacientes, es la cirugía laparoscópica con la cirugía con corte de vesícula, la diferencia es el corte. El tratamiento o la cirugía es la misma. Entonces, para tal efecto hay que dar algún tipo de calmantes y algún tipo de tratamiento y, por supuesto, un seguimiento del paciente de acuerdo al caso, ¿no? Ahora, otro tipo de cirugía es la cirugía convencional, que por supuesto igual tiene su indicación, ¿no? Se realiza con cortes que no son cortes grandes, generalmente como el paciente en realidad viene porque no le gusta cómo se ven sus piernas, intentamos que no sea un problema, unos cortes grandes para que sea estético, ¿no? Ahí, como podemos ver en las imágenes, esa es una fibra que entra, que tiene en la puntita que da el calor, que es una puntita rojita, es una bolita, digamos. Están quemando las venas, doctora. Exacto, para que entienda la gente, se quema por dentro la vena y se pega, se cierra la vena. O sea, se colapsa la vena, claro, queda sin sangre y se pega, ¿no? Pero para eso tiene que tener una ecografía, porque el diámetro que puede cerrar el láser, pues es un láser determinado, un diámetro determinado, o sea, un tamaño determinado de acuerdo al tipo de láser, y por supuesto se va cambiando la cantidad de calor que se da de acuerdo al diámetro de la vena. ¿Este es el láser, doctora? Sí, ese es un láser que ingresa por un catéter especial y se ubica, ¿no? Por eso con ecografía se ubica en el lugar exacto para no poder lesionar otros órganos u otros vasos que no sean los que tienen, que no tengan compromiso de la insuficiencia venosa, ¿no? Nosotros entendemos por láser a veces cosas que se hacen por fuera, pero ahí estamos viendo y nos está explicando la doctora Valeria Salinas que realmente ese láser se mete a la vena, doctora. Se mete dentro de la vena, o sea, ese es el procedimiento endovascular, ¿no? Existe otro tipo de láser transdérmico,
que podemos ver en algún instante en alguna imagen, que se usa, al igual que se usa la escleroterapia, sí se usa a través de la piel. Eso sí existe, o sea, existen los dos tipos de láser, que se usan a través de la piel, que son para los vasos pequeñitos, esas varículas o las arañas, y láser que es endovenoso, que se hace por dentro de la vena. O sea, hay que meter toda la fibra por todo el trayecto de la vena. Doctora, y en el caso, por ejemplo, de esta imagen que estamos viendo acerca del láser que se introduce dentro de las venas y la escleroterapia, ¿necesitan internación, doctora? ¿Se hace de forma ambulatoria? ¿Cómo se hace, doctor? ¿Y cuánto tiempo tienen que estar internados los pacientes? ¿Necesitan exámenes previos, un hemograma, un coagulograma, una glicemia, una creatinina? ¿Cuánto tiempo de hospitalización está? ¿Cómo se tiene que preparar al paciente, doctora? Sobre todo la internación, doctora. ¿Es ambulatorio, no es ambulatorio, doctora? En realidad, todos estos procedimientos, incluso la cirugía convencional, son de corta estancia y o ambulatoria. O sea, el paciente puede estar horas internado, ¿no? Y una vez que es reevaluado o se necesita ver cómo haya estado su cirugía, pues se le puede dar alta con las indicaciones para la casa, ¿no? Sí es importante hacer un examen de rutina básico para ver si el paciente no tiene alguna otra enfermedad que pueda intervenir o interponerse en el proceso de la cirugía. Es importante un hemograma, una glicemia, como has dicho, o sea, saber si no tiene diabetes o algo, porque al final hacer un procedimiento, ya sea endovascular con escleroterapia, es una agresión para el paciente que puede hacer que estos valores de glicemia u otros se alteren durante el procedimiento y, por supuesto, eso empeore la situación del paciente, ¿no? Y por supuesto es muy importante la coagulación del paciente, porque al tratarse de vasos, necesito ya sea cirugía convencional o con láser, necesito, si es un paciente que está anticoagulado, que por algún motivo maneja algún tipo de anticoagulantes, pues si es muy necesaria la cirugía, pues se tiene que revertir eso para la cirugía, o, ¿no es cierto?, que el médico sepa para poder revertir, para realizar la cirugía en el tiempo exacto, ¿no? Para que el paciente no le sangre, ¿no, doctora? Exacto, no, porque además, aparte de que no le puede sangrar, estamos manejando dos efectos contrarios: el láser que quiere cerrar, ¿no? Y el medicamento que actúa y va a provocar o anticoagula, digamos, la vena, ¿no? Entonces, para que se entienda, es importante eso, que se puede hacer sin esos laboratorios, pero es importante por el paciente, ¿no es cierto?, para el beneficio, que se realicen todos los exámenes básicos de rutina para poder realizar una cirugía. Para disminuir los factores de riesgo. Doctora, en el caso, déjenme contarles algo. Yo, cuando estaba formándome como residente, justo la doctora Valeria Salinas era también profesora mía, y yo recuerdo que sabemos hacer la cirugía de las varices, doctora. Este procedimiento quirúrgico, doctora, ¿es riesgoso para el paciente? ¿No es riesgoso para el paciente, doctora? ¿Y cuándo ya se indica esa cirugía ya la abierta, doctora, para extraer todas las varices, doctora? Bueno, primero, sí, toda cirugía, todo procedimiento tiene su riesgo, ¿no? O sea, no hay procedimiento sin riesgo, por eso es importante lo que decíamos hace un instante, que se evalúe al paciente en forma integral, sepamos qué otras enfermedades tiene y, por supuesto, el laboratorio básico, ¿no? ¿Cuándo se hace cirugía abierta? Generalmente la cirugía abierta está indicada en todos los pacientes cuya vena está muy grande, o sea, el callado, que es donde termina la vena en la ingle, ¿no es cierto?, es muy grande y no va a poder cerrarse con el láser. Por eso la ecografía en los pacientes que se quiere pensar en hacerle láser y o cirugía abierta es muy importante para decidir la conducta. Ahora, tanto la cirugía con láser como la cirugía convencional o con cortes en manos que no sean expertas, pues pueden ser un peligro, ¿no es cierto? La cirugía con láser, que parece que puede ser inocua, si nos vamos a venas que son profundas, le podemos provocar al paciente una trombosis venosa profunda que puede ser catastrófico para el paciente, y en lugar de salir sano, puede pues salir con una enfermedad que es de mucho riesgo para posterior y con muchas complicaciones. Por supuesto, la cirugía convencional, que también es con cortes, nos puede ocurrir exactamente lo mismo por no saber la anatomía ni dónde se tiene que ligar las venas y todo eso, ¿no? Ahora, la cirugía con láser
se puede usar, o generalmente se usa con otro tipo de cirugías o de procedimientos como la cirugía con escleroterapia o microstripping, que es con incisiones o punciones muy pequeñas donde se extraen las venas. La cirugía convencional también se puede realizar con microstripping de las colaterales para así hacer que el paciente tenga una cirugía más estética y, por supuesto, menores complicaciones en el postoperatorio, ¿no? Por supuesto que nosotros tenemos que ver mucho la edad del paciente. Es importante ver si un paciente que tiene 90 años se va a operar o no, ¿no? Si el transcurso de su vida ha estado mucho tiempo con las varices, pues con 90 años no nos vamos a arriesgar a operarlo. Entonces, hay protocolos internacionales que indican que la edad de máxima donde debe operarse un paciente es de 75 años, pero que hay ciertos casos que pasan de esta edad que deben evaluarse personalizadamente para saber si este paciente tiene que operarse o no después de los 75 años, ¿no? Entonces, por ejemplo, las úlceras que has indicado al principio, si son muy dolorosas, que le complican mucho la vida, que evitan que el paciente pueda realizar su actividad normal diaria, pues por ahí pueden necesitar una cirugía dependiendo del tipo de úlcera que tenga. Muy bien, ahí ya la doctora nos está explicando, yo creo que nos ha quedado muy claro allí en la casa, nos ha hablado acerca de la escleroterapia, esa inyección que colocan dentro de la vena donde dice la doctora se puede esclerosar, nos ha hablado acerca del láser, una cosita, un tubito que se mete por dentro de la vena, lo que lo va a colapsar, dice a la vena la doctora, y también la cirugía abierta, pero como bien nos decía la doctora, todo esto tiene que ser evaluado por manos expertas, como nos dice la doctora. La cirugía abierta ya nos está mencionando que es cuando esas venas están dilatadas, están tortuosas, están muy anchas. En otras palabras, está bien feo todo ahí dilatado. Doctora, ya hablando de los cuidados, doctora, ¿qué tengo que hacer yo en la casa? Si mi mamá tiene varices, mi papá tiene varices, yo siento que ya me está doliendo la pierna, me estoy cansando, estoy viendo esas arañitas chiquititas, rojitas, hay como celulitis ahí en mi pierna. ¿Qué hago, doctora? ¿Cómo lo prevengo, doctora? Esa es una duda que todos dicen, ¿no? O sea, si un paciente no puede operarse por X o Z motivos, es muy importante el uso de medias de compresión elástica graduada que es específica para cada caso, ¿no es cierto? Ahí están estudiadas todo tipo de medias, o sea, medias de prevención que tienen se miden en milímetros de mercurio la presión de las medias, ¿no? Que van desde 11 a 14, medias para pacientes que tienen varices, ¿no? Pero que no tengan ninguna otra enfermedad como neuropatía o pie diabético, que van entre 15 a 20 milímetros de mercurio, ¿no? Y medias para trombosis, por ejemplo, que van entre 20 y 30 milímetros de mercurio. Ahora, también hay variaciones, ¿no? Si el paciente tiene las venas más de la rodilla para abajo, ¿no es cierto? Entonces hay venas o medias de compresión graduada que apretan más en el tobillo y que se van disminuyendo hasta llegar a la rodilla. Si los pacientes tienen venas dilatadas, tortuosas, que llegan hasta el muslo, entonces hay medias de compresión elástica que llegan hasta el muslo, que disminuyen la compresión desde el tobillo, ¿no? Hasta la rodilla, y hacia el muslo disminuye la compresión. Entonces hay tipo de media para cada tipo de paciente, para estaturas, ¿no? Para grosor de la pierna y, por supuesto, para el tipo de varices o de prevención de varices que tenga el paciente. Estas medias, doctora, que usted menciona, tienen que ser entonces específicamente recetados por cirujano vascular previamente a ser evaluado. Exacto, ¿no? O sea, generalmente los pacientes, por ejemplo, que ya son operados, ya van a usar medias de prevención, ¿no es cierto? Dependiendo también de la actividad del paciente, ¿no es cierto? Si la persona o el paciente está mucho tiempo de pie, como los policías, los maestros que están todo el día, entonces van a usar unas medias de compresión elástica durante el día y se quitan durante la noche, por supuesto con ayuda de hidratación de la piel, ¿no? Es importante que el paciente, ¿no?, que está sedentario, ¿no?, sí use las medias, pero también tiene que tener ciertos periodos para caminar durante el día, porque por sí sola la media después va a quedarle apretándole y haciéndole como un torniquete en la pierna si el paciente no se mueve para nada, ¿no? Muy bien. Me informan que tenemos muchas, pero muchas llamadas. Vamos a tratar de abarcar lo que podamos y no vamos a invitar a la doctora Valeria Salinas para un segundo programa. Dice: buenas tardes, doctora. Yo tuve trombosis en mi pie. ¿Eso necesita ser controlado después de que me dio alta, doctora? ¿Hay que controlar después de que le han dado la trombosis, doctora? Y aunque digamos que ese tipo de pregunta puede tener relación con las varices, porque hay pacientes que pueden presentar varices secundarias a una trombosis, ¿no es cierto? Sí es importante que sea evaluado, ¿no es cierto?, por un cirujano vascular por lo menos una vez al año,
¿no? Así como decimos, el paciente tiene que ir al médico una vez al año, también la salud vascular es muy importante. Entonces, en los pacientes con trombosis es importante primero ver, una vez que le han dado alta, cuál ha sido la causa de la trombosis, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de medicación está recibiendo? ¿Qué tipo de actividad tiene? ¿Qué tipo de media está recibiendo? ¿No es cierto? Para saber en cuánto tiempo evaluarle. Normalmente, una vez que se da de alta al paciente, dependiendo con el tipo de medicación, que son generalmente anticoagulantes, pero a veces son anticoagulantes que necesitan un control de laboratorio, anticoagulantes que no necesitan un control de laboratorio, entonces el paciente tiene que ser evaluado. Entonces, si el paciente ha sido evaluado, puede ser manejado por un médico de cabecera de acuerdo a lo que el médico vascular diga, ¿no? Controles periódicos de laboratorio, soporte elástico, por supuesto ver, porque puede tener el paciente, dependiendo de la causa de la trombosis, una retrombosis, ¿no es cierto? Y entonces ahí requiere nuevamente la intervención del cirujano vascular. Muy bien, para aquellos que tal vez no vamos a alcanzar con las preguntas, ahí ya está saliendo su número en el pie de pantalla de la doctora Valeria Salinas. Ahí viene otra pregunta, dice, tengo varices y son internos. ¿Estas puede prestar entumecimiento y calambres, doctora? ¿Puede darle calambres? ¿Pueden presentar entumecimiento, calambres, doctora, en la pierna? Por eso es importante que sea evaluado el paciente. O sea, primero, volver a repetir, las varices son superficiales, no son internas. O sea, el paciente las tiene que ver. O sea, las varices, para que uno diga tengo varices, las tiene que ver. No existe varices internas. Lo que sí puede ocurrir es que tenga una insuficiencia venosa profunda, que es muy distinto a varices, ¿no es cierto? Que dependiendo igual del tipo de actividad le puede provocar contractura muscular, ¿no es cierto? Y que le puede provocar los calambres que refiere. Pero los calambres por sí solos no indican que el paciente tenga varices, peor si no las ve, ¿no? Entonces, en ese caso, puede ir donde el cirujano vascular y el cirujano vascular dirigir a donde corresponda y decirle, no son las varices las causas de los calambres, puede ser por diabetes, puede ser una neuropatía, puede ser cansancio muscular, que es a veces por fatiga, ahora, más aún ahora que estábamos, como hemos dicho, necesito sedentarios y ahora estamos caminando, volviendo a nuestra rutina, entonces los músculos se cansan más fácilmente. Entonces, todas esas cosas uno la evalúa o va evaluando al paciente cuando tiene la entrevista con el paciente, ¿no? Doctora, en relación, ahí tenemos otra pregunta, dice, buenas tardes, ¿cuál es el mejor tratamiento para eliminar las varices? ¿Y cuál es el estudio previo menos riesgoso que hay que hacer para un correcto diagnóstico? Gracias por su respuesta, dice doctora. Y bueno, entonces, el mejor tratamiento para eliminar las varices es, como hemos dicho, de acuerdo a cada paciente, ¿no es cierto? No podemos decir, sí, se puede hacer escleroterapia sin evaluar qué tipo de vena es la que está comprometida, porque puede ser la safena mayor, la safena menor, las perforantes, venas superficiales a nivel del tobillo. O sea, hay que ver individualmente a cada paciente para poder decir qué es lo que requiere el paciente. No es una receta de cocina. Exacto, ¿no? Es un hecho que se puede inferir que muchos pacientes que tienen venas, como hemos dicho, necesito como serpientes en las piernas y eso, pues con una cirugía convencional seguramente va a poder resolverse el problema. Pero es importante la evaluación para poder decir cuál sería el mejor método para cada paciente. Ahora, sobre cuál sería el examen que no le provoque ninguna molestia, es lo que hemos dicho al inicio o al medio programa, que el ecodoppler es de mucha ayuda, ¿no? Para saber qué tipo de varices tiene, a qué nivel, un mapeo de sus venas para que puedan entender, ¿no? Y que nosotros, los cirujanos vasculares, ya sepamos cuál es la vena que está comprometida y de acuerdo a esto también ofrecerle la mejor terapia. Muy bien. Ahí tenemos otra pregunta. Dice, buenas tardes, doctora. Me indicaron que el hecho de utilizar pantalones apretados originan varices, pero se me recetan medias de compresión. Si se trata de una insuficiencia circulatoria, doctora, los que utilizan pantalones apretados, los chupines, dice doctora, ¿puede ser un factor de riesgo? Lo que pasa es que eso también tenemos que entender, ¿no? Las medias, o sea, estamos recetando medias de compresión elástica que son apretas. No son medias apretas, son medias de compresión elástica graduadas. O sea, no es que apretan pues en una parte como los pantalones, ¿no? Y que van a cortarle la circulación. O sea, la insuficiencia circulatoria tendríamos que dividirla si fuera venosa o arterial y, por supuesto, de acuerdo a eso, darle al paciente las medias para usar, ¿no es cierto? Entonces, lo que decíamos al principio, es importante la evaluación del médico cirujano vascular para que le dé la mejor respuesta a su pregunta. Las medias o los pantalones apretos por sí solos
no provocan varices, ¿no es cierto? Una persona que no tiene varices, que no tiene factores de riesgo, que no tiene herencia, porque se ponga un pantalón apreto no va a tener varices. O sea, para que entienda la gente, los pantalones apretos por sí solos no provocan las varices. Doctora, sus recomendaciones en relación a las varices, ¿qué usted le recomienda a la población en general? Y la prevención, doctora, en relación a las varices. O sea, lo primero que creo que nuestras piernas, nuestros pies, nuestros dedos de los pies son muy importantes, son parte de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? A veces decidimos usar cualquier tipo de zapato durante mucho tiempo, decidimos usar cualquier tipo de media, ¿no es cierto? No asearnos bien los pies, entonces, que pueden repercutir, no en tener varices como tal, pero que si un paciente que tiene varices ya con complicaciones como úlceras, pues puede empeorar. Entonces, las recomendaciones es siempre tratar a nuestros pies como parte de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Y así como nos maquillamos, o como nos cuidamos la cara, nos cuidamos el pelo, nos cuidamos las manitos, también que tenemos que cuidarnos nuestros pies. Entonces, es un hecho que las varices son un problema, es como una epidemia mundial, pero que está ocurriendo lentamente y que solamente la persona que tiene las molestias es la que acude al médico, ¿no? Es importante, lo que decía en un instante, la salud vascular, ¿no es cierto? Y la parte de las varices es parte de la salud vascular, aunque uno no tenga síntomas. Entonces, puede acudir a un médico vascular que le dé, no necesariamente una cirugía, porque por ahí el paciente no puede pagarse si no tiene seguro, no tiene el tiempo, no tiene el momento adecuado para operarse, entonces por lo menos puede acudir donde un médico vascular y que le recete unas medias para poder evitar las complicaciones si es que tiene varices. Y en pacientes que tienen factores hereditarios, modificables o no modificables, pues puede usar unas medidas de prevención que eviten en algún instante o retrasen la aparición de las varices. Es importante la hidratación de la piel, se use medias de compresión elástica, vendas elásticas por cualquier motivo. Una crema común y corriente, no es necesario usar medias, cremas especiales, ¿no?, que hidraten la piel y eviten, ¿no es cierto?, que esas venas varicosas que poco a poco van provocando cambios de coloración en la piel y posteriormente las úlceras, pues empeoren, ¿no? Muy bien, el día de hoy hemos hablado acerca de las varices. Disculpen por no leer todos los mensajes, son muchos mensajes, pero podemos escribirle a la doctora Valeria Salinas, podemos preguntarle, doctora, ¿dónde se encuentra usted? ¿El número de teléfono, doctora? El número de teléfono al que pueden sacar citas es el 725-63362. Estamos ubicados en la calle 14 de septiembre, casi 17 de Obrajes, en el edificio Mario Mercado, piso 4, oficina 405, pero que por toda esta pandemia atendemos con cita previa, o sea, no estamos ahí todo el día. Pueden ubicarnos también en Facebook como Clínica de Varices Centro Vascular, por donde pueden hacer sus preguntas para poderles entender mejor y poderlas responder. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a todos que nos han acompañado el día de hoy. Y pues vamos a seguir todas las recomendaciones de la doctora Valeria Salinas. Que tengan muy buenas tardes. Muchísimas gracias, doctora, por acudir el día de hoy y pues a cuidarse todos.